Vamos a ver ahora tensiones en vigas de pared delgada. Vamos a continuar con el tema. Habíamos visto cómo eran las tensiones rasantes en las secciones abiertas. Esto era una generalización de la fórmula de Jurafsky y vamos a extenderla ahora para secciones cerradas y para secciones multicelulares, como hicimos con el caso de torsión. Acá tenemos el ejemplo con que terminamos la última clase, que era una sección en C. Esta es la fórmula generalizada de Jurafsky que usamos para calcular el flujo, si lo dividimos entre el espesor, las tensiones rasantes. Y se acuerdan que tomábamos uno de los dos bordes libres, que estaban libres de tensiones, este por ejemplo, y empezábamos a integrar esta fórmula, que era a calcular el momento estático desde este extremo. Esto venía en realidad de hacer la integración, nos habían quedado las integrales de las tensiones rasantes, entre este extremo de coordenada s igual 0 y un punto genérico. Como este punto estaba libre de tensiones, la tensión rasante aquí era 0 y entonces podíamos integrar. ¿Sí? Acá está la gráfica de las tensiones rasantes, ven que acá la tensión rasante es 0. ¿Sí? Bueno, en el caso que habíamos analizado esta fórmula, teníamos solamente actuando el cortante B sub I, B sub Z no estaba, o sea que este término se iba. Esta sección, como tenía un eje de simetría, tenía el momento de inercia I sub IZ 0, o sea que estos términos se iban, y nos quedaba menos el momento estático mu sub Z, dividido el momento de inercia I sub Z por el cortante B sub I, que aquí está escrito esa fórmula ya cuando el momento estático lo tomábamos variando sobre esta ala, ¿sí? Y bueno, y el momento estático va a variar desde el valor 0, cuando ese es 0, linealmente hasta el valor máximo cuando ese estaba en esta posición. Y aquí estaba la fórmula. Como el momento estático lo calculábamos evaluando el área, si nosotros tomábamos una coordenada variable S hasta aquí, por ejemplo, el área de este rectángulo por la distancia al baricentro, la distancia al eje Z, como esta coordenada ahí aquí es negativa, iba a ser negativo y el signo este de menos se iba a ir con S y nos quedaba esta forma. ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema que tenemos en una sección cerrada? El problema que tenemos en una sección cerrada es que no conocemos un valor desde donde integrar, porque no sabemos cuánto vale las tensiones rasantes en ningún corte que yo haga transversal aquí. ¿Está bien? Aquí sabía que valía 0 y por eso las tensiones rasantes valían 0 y podía integrar desde acá. Sin embargo, en este caso no conozco ese valor. Pero tengo un artificio para hacerlo, que es cortar en cualquier sección. Por ejemplo, esta cortó aquí y supongo que conozco cuánto vale la tensión rasante acá. En realidad no la conozco, va a ser una incógnita, pero supongamos por ahora que la conociera. ¿Sí? Entonces yo puedo plantear este problema, ¿sí?, como la suma de dos estados. Uno primero, que es una sección abierta, porque la corté acá en A, como las que ya calculamos, con el cortante, en este caso era T sub I, actuando como estaba actuando en el problema original. ¿Sí? O sea que la diferencia entre este problema y este es que esta sección era cerrada, y yo no sé cuánto vale
la tensión rasante en ningún corte que yo haga, ¿sí? Y este otro es que yo acá, como corté y me quedé con la sección abierta, sé que acá las tensiones rasantes son 0 y lo puedo calcular como calculamos antes los problemas con secciones abiertas, ¿sí? O sea que este problema me costará más o menos, pero lo sé calcular, ¿sí? Bueno, si lo calculara, me pasaría algo de este tipo, ¿no? Me va a quedar una distribución de tensiones rasantes, variables en ESI, ¿sí? Que las vamos a llamar, que las marco acá en azul, y las vamos a llamar tau sub A. El subíndice A es de que este es el problema abierto, ¿sí? Bueno, ahora para que la suma de este estado con uno nuevo me dé el original, me lleva a considerar un segundo estado de una sección también abierta, pero en la cual la tensión rasante aquí, o si quieren lo mismo el flujo, que es el flujo, es la tensión rasante por el espesor, ¿sí? Vale lo que yo admití que valía acá, que era tau sub 0. Entonces, si la tensión rasante vale tau sub 0, si yo multiplico tau sub 0 por el espesor en esta parte, que podría variar el espesor, ¿no? Pero acá vale E sub 0, tengo el flujo Q sub 0, que lo voy a suponer, va a ser mi incógnita en realidad, pero ahora lo voy a suponer conocido. ¿Bien? Y acá lo marco en rojo, y es este flujo Q sub 0, que ahora lo supongo conocido, pero que lo quiero hallar en realidad, y esta tensión tau sub 0, y nosotros ya habíamos visto que el producto de la tensión tau sub 0 por E sub 0, el espesor que tengo en este caso en esta sección, es lo mismo que si yo cortara por aquí, o por aquí, o por aquí. El flujo, si no está actuando, fíjense que acá no hay ni ni cortante actuando, porque el cortante está actuando. Cualquier corte que yo haga aquí. Está claro que lo que es constante es el flujo, no la tensión. La tensión rasante, si bien tiene esta distribución constante en este corte, si acá el espesor es esto, esta va a ser diferente a esta, porque esta va a valer el mismo flujo Q sub 0, pero dividido la tengo acá. ¿Está bien? Bueno, y entonces fíjense lo que les decía. Yo tengo los dos estados, o tengo este, porque el cortante que actuando acá es 0, acá está sub I, va a ser el mismo T sub I, y las tensiones que yo dije que acá valían tau sub 0, estas son 0, y esta vale Q sub 0, y Q sub 0 sobre 0 sub 0, es la misma que tengo acá. Entonces la suma de estos dos estados da este, y entonces en lugar de calcular este estado, yo voy a calcular una sección abierta, ¿sí? Con el cortante a la que estaba original, más, bueno, vamos a marcar con B los valores, las rasantes y del flujo que queremos determinar en la sección original. Vamos a marcar con azul los valores de las tensiones rasantes en la sección abierta sometida al cortante, y vamos a marcar con rojo los valores de las tensiones rasantes y del flujo en la sección abierta sometida solamente a este flujo constante Q sub 0. Y entonces el flujo que tengo en la sección original verde por el espesor va a ser igual a la tensión rasante azul que tengo acá por el espesor más
que es Q sub 0 sobre sub 0, por el espesor. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cuál es mi problema? Mi problema es ver cómo determinar el valor de este flujo Q sub 0 que yo dije que iba a suponer conocido, pero que en realidad no lo conozco, lo tengo que hallar. Fíjense que acá yo tengo un grado de determinar este flujo Q sub 0, que lo voy a hacer como hacíamos en todos los problemas hiperestáticos, usando la teoría de la elasticidad. ¿Cómo vamos a usar la teoría de la elasticidad? Vamos a suponer entonces que yo tengo mi sección abierta, con el corte este del que hablamos ahí, está abierta acá. Y entonces, por tanto, te subí